Hablando de lo que sucedió ayer en Manhattan, vamos a abordarlo en profundidad. Es un enorme placer recibir a esta hora en la pantalla de DirecTV a Diana Florence, ex fiscal de distrito de Manhattan. Doctora, el placer de saludarla, de recibirla. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. ¿Qué reflexión le merece lo que se ha dado en estas últimas 24 horas y que, por supuesto, ha involucrado a esta fiscalía con la que usted está tan familiarizada? ¿Cómo cree ha sido la lectura que le han dado los medios y la sociedad civil a esta instancia? Bueno, eso es una cosa muy increíble y muy no es normal. Y estos cargos, los cargos contra una persona normal son normal, pero los cargos contra el presidente pasado no normal. Está claro. ¿Cómo entender la situación legal del expresidente? ¿Cómo se llega, cómo trabaja una fiscalía para arribar a una instancia como la que tuvo lugar ayer en Manhattan? Ok, bueno, el presidente Trump tiene una situación muy grave porque estos cargos son bastante graves. Y bueno, el fiscal normalmente cuando son investigando cosas, quizás empezamos con una cosa, pero en muchas veces encontramos 4 otras cosas. En este caso, es normal y usual para el fiscal para buscar por actividad criminal. Y en ese caso, el fiscal de Manhattan encontró cargas criminales y estos cargas criminales se trata su negocio y el registro del negocio. Y ellos escritan cosas que no son verdad, son falsos, y eso es un crimen en Nueva York. Está muy claro. Me interesa que también a partir de su experiencia pueda explicar usted de qué manera trabaja el fiscal junto con el gran jurado, una figura típica del derecho anglosajón, pero que en definitiva nos es ajena a los países acostumbrados y donde la incorporación del derecho romano rige ya desde hace muchos años. ¿Cómo es el vínculo entre ese gran jurado, ese cuerpo de pares y el fiscal que trabaja en el caso? Bueno, sí, en Nueva York es un estado que tiene la ley, es muy semejante de Inglaterra viejo. Y el gran jurado es una cosa muy vieja y tiene las fundaciones de Inglaterra. Y ese cuerpo, el gran jurado, es un grupo de 23 personas, son ciudadanos y ellos escuchando evidencia en algunos casos, investigaciones, en muchas veces tenemos muchas cosas, pero en esta situación yo creo que solamente fue un caso de criminal de Trump. Y ellos escuchan evidencia. Es muy semejante de un proceso criminal. Pero hay algunas cosas que son un poco distintas. Uno, no hay juez en el gran jurado. Solamente hay el subfiscal, los testigos y los miembros del gran jurado. Y el subfiscal tiene preguntas para el testigo contesta las preguntas y después el gran jurado puede preguntar cuestiones también, como en un espectáculo de charlar. El subfiscal es como Oprah y preguntando las preguntas del gran jurado al testigo. Después de esta evidencia está presentado al gran jurado, cuando termina la evidencia, el
su fiscal va a preguntar el gran jurado para regresar cargos. Y su fiscal va a leer con el libro de ley algunos criminales que el subfiscal en su mente, a causa de su experiencia y expertise legal, va a decir, bueno, esta evidencia, en mi opinión, representa una violación de ley criminal. En esta situación fue cargas sobre el registro de la empresa. El subfiscal pregunta por un voto y el gran jurado en secreto votar si es de acuerdo del subfiscal, si hay evidencia, bastante evidencia para regresar una acusación formal, en inglés indictment, y cuando regresa eso, no es todo el gran jurado en un proceso criminal, necesita de todos los 12 personas, necesitamos de ser en acuerdo, pero el gran jurado solamente la mayoría. Entonces, 12 personas, pero 11 personas pueden no de acuerdo que hay bastante evidencia. Y cuando regresa la acusación, esto es como un boleto de entrada del corte criminal en Nueva York, y esto empieza el proceso criminal. Usted hacía referencia recién a la expertise legal del fiscal. Particularmente, ¿de qué tipo de magistrado hacemos referencia cuando hablamos de Alvin Bragg, el fiscal que lleva adelante esta causa? No sé exactamente. El fiscal es normal para hacer estos casos como eso. Yo, en mi experiencia, tenía montones de casos muy semejantes para ejecutivos. Contra ejecutivos siempre documentos falsos, cargas de documentos falsos son muy normal. Estamos ante delitos normales, pero en este caso agravados, según explicó ayer el fiscal Bragg. ¿Por qué se da este carácter de felonies, de delitos graves, en definitiva, que se le imputan? Bueno, sí, pues el delito menor, misdemeanor en inglés, para escribir una cosa falso en su registro de empresa. Pero cuando hay un otro crimen en combinación con la mentira, hay un delito grave, un felony, el más grave. Y en este caso, antes de la presentación de evidencia ayer, fueron muchos jornalistas diciendo, se trata del Stormy Daniels y la elección de 2016. Pero en mi opinión, y ahora es claro, porque D.A. Bragg le dijo eso, que no solamente la elección, se trata la otra crimen contra con la mentira, es un crimen de impuestos, o particularmente es diciendo que algo que no tiene que pagar impuestos sobre un expenso, pero en actualidad fue ingreso, y en Nueva York y en los Estados Unidos, si tienes ingreso, necesitas desafortunadamente pagar impuestos. Doctor, adicionalmente quiero consultarle las críticas que ha lanzado en las últimas horas el expresidente Trump contra la Fiscalía. ¿Quebrantan la credibilidad que existe sobre el organismo?
Bueno, y yo creo que no es una buena cosa y buena idea para criticar el fiscal o el abogado, porque si eso es una cosa solamente política, entonces no hay evidencia y la ley y la corte va a mostrarla. Y eso es la cosa la razón que a mí me gusta la ley, porque el fin del día, si hay evidencia, Alvin Bragg va a probar su caso, si no, y si es solamente un espectáculo político, y esto vamos a ver. Uh-huh. ¿Qué tan extenso puede llegar a ser este proceso? En última instancia, ¿cuándo puede llegar a determinarse la culpabilidad del expresidente? Es una pregunta muy difícil porque la ley no es rápido. Normalmente ese caso no es tan complicado, son algunos documentos, algunas mentiras y algunos defensos, pero más o menos fácil. Pero el defendente en este caso fue el presidente pasado y él tiene otra campaña de presidencia. Entonces, en mi opinión, quizás no vamos a ver un proceso criminal con el juez y el jurado de 12 personas hasta un año y medio. Y es abril. Ahora yo creo que octubre de 24. Esto es mi opinión. No sé. No tengo un bolo cristal, pero eso es mi opinión. Octubre del 24, a un mes de las elecciones ya fijadas para el 5 de noviembre de ese año. Diana Florence, thank you very much for your time. Muchas gracias por este contacto. Gracias por su paciencia con mi español. Por favor, que pase bien. Era Diana Florence.